Ok, bueno, en este video veremos el resto de la segunda cláusula. El documento um, Iglesia Bíblica Comunidad de la Gracia, Ecuador, progreso de establecimiento de la membresía. Hemos visto cláusula primera y vamos a terminar cláusula segunda. ¿Okay? Entonces, vamos a, vamos a ver el resto de la cláusula segunda. Vamos a leer la cláusula y vamos a leer los diferentes pasajes que vemos de la Biblia en cada punto. Y entonces vamos a comenzar. Ya estamos en punto C. ¿Okay? Punto C. Quien esté comprometido con las doctrinas, objetivos y misión de esta iglesia local. Punto D dice, quien esté completamente de acuerdo con las doctrinas expresadas en la declaración de fe, ver declaración de fe adjunto. Y punto E, quien esté de acuerdo los objetivos y la misión de la iglesia claramente expresados en los fundamentos, propósito y prioridades del ministerio. Entonces, continuamos y hablamos de las doctrinas, los objetivos o el objetivo y la misión de esta iglesia local, que vemos la declaración de fe aquí en punto D. No voy a leer la declaración de fe ahora mismo. Es la responsabilidad de cada miembro leer el documento y leer los pasajes abajo de cada punto de la declaración de fe. ¿Okay? Entonces, veamos ahora el punto E, que la información del punto E está tomada de la Constitución de la Iglesia de San Antonio, que aquí fundamentos. 2, el propósito. Y tercero, las prioridades del ministerio. ¿Okay? Son de la Constitución de la Iglesia de San Antonio, Grace Community Church en San Antonio, Texas. Y estos son los fundamentos, que el propósito y las prioridades de esta iglesia también. Entonces, cada persona que quiera ser miembro debe comprometerse a estas cosas. ¿Okay? Entonces voy a leer primero el fundamento, los fundamentos. ¿Okay? Fundamentos, número 1. El fundamento de esta iglesia es el Señor Jesucristo. ¿Okay? Vamos a leer los pasajes también. ¿Okay? El fundamento de esta iglesia es el Señor Jesucristo. Pablo dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Okay? Y dice aquí su regla infalible para la guía en todos los asuntos es la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Okay? Continuamos aquí. Esta iglesia afirma su fe en las sagradas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento y considerando que es la palabra de Dios Todopoderoso. ¿Okay? Y cita aquí Segundo Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Okay? Entonces ahora vamos a ver el propósito de la iglesia. ¿Okay? El propósito dice, el propósito de esta iglesia será glorificar y, es muy importante aquí, ver estas cosas. El propósito de esta iglesia será glorificar y disfrutar del Dios de las Escrituras según la enseñanza de su palabra. Okay, hay dos pasajes aquí. Primero de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis
o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y Filipenses 4:4, Pablo dijo, regocijaos, perdón, es difícil de pronunciar, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Okay? Entonces, el propósito de esta iglesia será glorificar y disfrutar del Dios de las Escrituras según la enseñanza de su palabra. Hay una prioridad de la enseñanza de la Biblia en la vida de esta iglesia. Que fíjense que dice el Dios de las Escrituras. Que lo que estamos diciendo aquí es que nuestra comprensión de quién es Dios viene de su palabra, la Biblia. Que mucha gente habla de Dios, de amar a Dios, etc. Pero si no es el Dios de la Biblia, que la Biblia cristiana no es el Dios verdadero y viviente. Entonces, por esta razón dice que el Dios de las Escrituras. ¿Okay? Y para disfrutar este Dios, para disfrutar de Él a través de la comunicación de su palabra. ¿Okay? Entonces, por esta razón, esta iglesia, por la gracia de Dios, seguirá comprometida con la Biblia en la vida de la iglesia. Y finalmente, ¿okay? Las prioridades del ministerio. Vemos esto aquí en este punto. ¿Okay? Las prioridades del ministerio de esta iglesia fluyen del valor y la belleza de Jesucristo, que es la expresión plena de la gloria de Dios. 3 pasajes aquí. Apocalipsis 5:12 dice que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Y finalmente en 2 de Corintios 4:6, vemos aquí, Pablo dijo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandieces la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones de los cristianos, en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, estamos hablando de lo que motiva las prioridades del ministerio aquí. Es la persona de Jesucristo, que no es para ganarse el amor de Dios, no es para verse bien frente a otros, es porque por la gracia de Dios hemos probado y visto que el Señor es bueno a través de la salvación que Dios ha proporcionado en su Hijo Jesucristo. Y dice aquí, existimos para exaltarlo en la adoración. Juan 4:23. No tengo esta cita, entonces vamos a ver. Juan 4:23. ¿Qué dice Juan 4? Jesús está hablando de la mujer samaritana. 4:23 dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Okay? Continuamos aquí, aumentar nuestra percepción de su gloria a través de la predicación y la enseñanza de su palabra. 2 pasajes aquí. Okay. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, y 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y vamos a ver estos 2 pasajes. La primera, el primer pasaje, perdón. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
Y segundo de Pedro 3:18, antes bien crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, recuerden que el punto, aumentar nuestra percepción de su gloria a través de la predicación y la enseñanza de su palabra. Y vemos finalmente difundir el conocimiento de Él mediante la evangelización, las misiones y las obras de amor. Que hay muchos pasajes aquí que son muy importantes, y apoyen este punto. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, es parte de la salvación que Dios da. ¿Okay? Es parte de nuestra identidad como cristianos, dice aquí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Okay? Y vemos también capítulo 3, versículo 15, sino santificado Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. En el contexto, ustedes saben, el contexto de la carta de primero de Pedro es en el contexto del sufrimiento. ¿Okay? Es el contexto de varias pruebas. Entonces, wow, vemos estas cosas aquí. ¿Okay? Difundir el conocimiento de Él mediante la evangelización, las misiones y las obras de amor. Mateo 28 es un pasaje muy conocido donde Jesús dijo, sus últimas palabras aquí en el libro de Mateo. Y Jesús se acercó a los 11 y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y finalmente Mateo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, esto que completa el punto actualmente es correcto. Este punto, punto E, que hay un error aquí. Entonces estamos en punto F, pero entonces esto completa el punto E y hay un error aquí, pero vamos a avanzar. Entonces punto F. Quien esté dispuesto a someterse al gobierno de esta iglesia será felizmente aceptado en nuestra iglesia. F. Reconociendo que en este momento la Iglesia Bíblica Comunidad de la Gracia está bajo la supervisión de la Iglesia Comunidad de la Gracia de San Antonio, Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica. La Iglesia se someterá a la cabeza de la Iglesia, Jesucristo, y será gobernada por la palabra de Dios, que la Biblia será el estándar para todas las prácticas y creencias en la vida de la iglesia. ¿Okay? Entonces, si puede comprometerse con gusto a estas prioridades de la iglesia y puede aceptar someterse al gobierno de la iglesia, es aceptado con gusto como miembro de esta iglesia. Que vemos también que en este momento
aquí, en este momento. ¿Okay? Esta iglesia, que es la Iglesia Comunidad de la Gracia, aquí en Manta, Ecuador, está bajo la supervisión de la iglesia Grace Community Church en San Antonio, Texas. Pero la esperanza es que la iglesia aquí eventualmente se gobierne a sí mismo, que el Señor levantará un pastor para este cuerpo y esta iglesia local será una iglesia local autónoma. Entonces, en el siguiente y último video, ¿okay? Vamos a leer la tercera cláusula tercera, ¿okay? Causas por las cuales cesa